Diputado, de todo lo que vio hoy, de todo lo que observó hoy sentadito ahí en la banca, ¿qué fue lo que más lo indignó, lo que más lo impactó? No, Alfredo, buenas noches. Gracias por la invitación. No tuve sorpresa ni siquiera en la indignación. No esperaba otra cosa. Días antes del discurso presidencial me habían preguntado muchos periodistas qué esperaba y dije que Cristina iba a redoblar la apuesta. Ni siquiera hablé del presidente de la Nación. Que la voluntad de Cristina iba a impregnar ese discurso para hacer foco en la justicia, dominar y someter la justicia para convertirse ella en la justicia y consagrar su vocación totalizadora y hegemónica, esto que he venido denunciando y haciendo docencia y explicando, porque hacer política no es hacerse elegir diputado o senador. Hacer política es marcarle a la sociedad un camino, una alternativa frente a lo que sucede. Es explicarle qué puede venir, cuáles son los peligros. Entonces yo he dicho, vamos a Santa Cruz, o hay Cristina o hay justicia para que el hombre de a pie entienda de lo que se trata, lo que está en juego, en elecciones que son bisagra para la Argentina. Volvemos los argentinos a estar en una dicotomía como el año 1983. Elegimos entre la amnistía o la justicia, ¿sí? En el 83 Alfonsín prometió juzgar a la Junta, cumplió, asumió y creó la CONADEP. El otro candidato, Luder, propiciaba la amnistía. Si Cristina gana las elecciones, va a tener los votos para la autoamnistía, para hacer ella la justicia, claro, para ir a Santa Cruz y para que en la Argentina tengamos que volver a luchar por la libertad y el poder sea algo que no se puede disputar. Entonces, no tengo sorpresa, sabía que esto iba a ocurrir, ha mentido de manera soez, dramática, chabacana, provocador el presidente, y ha dejado claro que gobierna Cristina, hasta desde la gestualidad, Alfredo. Johnny, no sé si quería hacer una pregunta al diputado. No, una sola para Álvaro, ¿qué es esto de la Corte Suprema? ¿Qué es este Tribunal de Garantías Nacional que ha anunciado el presidente? ¿Crees que van por la Corte? Sí, van por la Corte. El escándalo de las vacunas lo encontró el gobierno pidiendo amnistía, pidiendo indulto y con los matones judiciales, los Moró, los Tailades, yendo a la ofensiva contra la Corte. Cristina sabe que con elecciones y sin la reforma judicial, su destino es la cárcel o el exilio. Entonces, no quiere votar por un lado y por el otro trabaja esta cuestión. Pero no es solamente convertirse en la justicia, cambiar la Corte. Mire lo que han planteado. Han planteado que los fallos contra la corrupción en la Argentina dependen y quedan supeditados a una instancia superior de la Comisión Interamericana. Es una barbaridad, ya no saben qué hacer. Eso no se puede hacer por dos cuestiones. Primero, porque la Corte Interamericana no tiene competencia para decir si un funcionario ha robado o no. Y la segunda, que sería una claudicación absoluta de la soberanía argentina al postergar en otro tribunal las cuestiones que pasan. La obsesión de Cristina es la justicia. Cristina sabe que si la causa de Lázaro Báez lo muestra, las investigaciones continúan, termina presa o en el exilio. Miren, lo que necesitamos en la Argentina, ¿sí?, es menos Menem que se escapen de la justicia y más Cristina presa. Eso es lo que está en juego en la Argentina. Necesitamos menos Infran, menos ley de lema y más ficha limpia y extinción de dominio como en Mendoza. ¿Cuáles son los datos, diputado de la Madrid, que están marcando que el país se encamina a ser Santa Cruz? Alfredo, lo he dicho durante todo el año pasado cuando comenzó la pandemia y dije que el gobierno había utilizado la pandemia para ir hacia más autoritarismo. Era difícil introducir esta cuestión en ese momento, que la gente estaba asustada y que el único tema que el gobierno quería hablar era lo de la salud. Yo digo, lo escribí en mi libro La década enterrada, yo digo que Chávez digamos, Kirchner no se chavizó, al contrario, Chávez se kirchnerizó. Que el modelo de Santa Cruz, no solamente que es preexistente, que es anterior, sino que es la dictadura perfecta, es la creencia, ¿sí?,
de que allí no hay dictadura, esto es lo mejor que le puede pasar a un tirano, a un dictador. Perdón, dicho sea de paso, hoy ni siquiera nombró la palabra Venezuela, ¿o me equivoco? Ni la nombró. Ni la nombró la palabra la nombró. Venezuela, como si no existiera en el mapa y como si no fuera parte del debate que hay hoy en la Argentina y en América Latina. Exacto. Entonces, ¿qué digo yo? Que el modelo de Santa Cruz es el mismo que aplicó Chávez después, pero lo hizo al estilo caribeño, es decir, al estilo burdo, directamente mandó a los congresistas presos, encarceló opositores, lo hizo con una barbarie total. Y se sacaron la careta de que ya allí no hay democracia, no buscaron los artilugios, la ley de Lema, no buscaron hacer como ha hecho el gobierno ya este año, que eso también es Santa Cruz, convertir en legal lo ilegal, darle apariencia legal a la ilegalidad. Yo he dicho cuando se trató la moratoria de Cristóbal López, mirá las cosas que he dicho, Alfredo, que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente, que van hacia un gobierno de pocos, poderosos e impunes, que no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad, y que van a una autocracia familiar consanguínea y hereditaria. Esto es Santa Cruz, un lugar con las modificaciones electorales que las adelanté antes de que vinieran, poner abejas en la Cámara Electoral, Ramos Padilla, hacer los trajes a medida, la reforma de la Constitución, y por eso digo lo bisagra que es esta elección para los argentinos. Si Cristina mejora su relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y ya ni siquiera necesita a los aliados que le han votado todo, a Schiaretti, a Ramón, a los diputados de Labaña y de Duhalde, se va a autoamnistiar y va a consagrar ese modelo de Santa Cruz. Por eso, Alfredo, que vos fijate que el discurso del presidente es un discurso que va a Santa Cruz. Es el discurso de profundizar el pasado, la retrotropía. No hay una palabra de futuro en el discurso presidencial. Y a mí me desvela una cosa, la política tiene que mirar la proa, tiene que mirar adelante. El discurso del presidente es lo que quiere Cristina. ¿Qué quiere Cristina? Está todo en la popa lo que quiere Cristina. Ahora, diputado, cuando uno habla en determinados ámbitos, a veces una charla con amigos o una charla profesional, mucha gente pone en duda, dice, no, acá es imposible que vayamos a un modelo como el venezolano, como el chavista, por dos motivos básicamente. Primero, porque aquí las Fuerzas Armadas están sujetas absolutamente a la democracia y no están enriquecidas, burocratizadas y atravesadas por el narcotráfico como es en Venezuela. Y segundo, porque acá tenemos una clase media realmente fuerte que se moviliza, que protesta en las calles, como ha ocurrido este sábado y como ha ocurrido hace, bueno, una hora y media, perdón, con fuertes cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y en determinados barrios por lo menos, ¿no? Esas dos situaciones, que las Fuerzas Armadas no se meten en política, por suerte, como corresponde, están sujetas a la democracia, y que la clase media tiene potencia y aguanta. ¿Eso no le pone límites al avance autoritario del cristinismo? Le pone límites, por eso digo que Santa Cruz es diferente, le pone límites porque no se podría hacerlo de esa manera tan tremenda, claro, tan descarada, pero no necesitan eso, por eso digo el modelo de Santa Cruz, necesitan la apariencia de democracia, ¿sí? Es decir, que haya elecciones, pero elecciones amañadas, con ley de lemas, que no esté garantizada la alternancia, que la disputabilidad del poder, que es lo que garantiza un Estado democrático, no sea posible. Que la gente diga, bueno, las elecciones da lo mismo hacerla que no hacerla, porque ya sabemos quién va a ganar. El modelo Santa Cruz, ¿sí? Por eso que en Juntos por el Cambio tenemos que dar definiciones claras desde la política, ¿sí? No discursos compota, discursos de circunstancia. ¿Cómo es eso, discurso compota? ¿Qué es eso? Claro, digo, discursos light, dice usted, light, o para conformar, o para hacer jueguito de pelota, porque la verdad que lo que está pasando en el país es muy, muy grave. Y en Juntos por el Cambio tenemos esa obligación, advertirle a la gente el peligro que se juega en la Argentina. Por eso que yo lo comparo con lo del 83 y digo que o hay Cristina o hay justicia. Mirá, Alfredo, vos me decís, vamos a poder ir a esa situación. En la vida, como en la política, las cosas no son de un día para el otro. Nacer no es de un día para el otro. Se tiene que conocer tus padres, tiene que pasar 9 meses. Es decir, todo en la vida, nada es de un día para el otro. Entonces,
nosotros nos encontramos tal vez que si no aprendemos de los errores, no votamos con conciencia, no advertimos el peligro, ¿sí?, vamos a generar una posibilidad que desde el guarismo electoral hace que muchas cosas van a ser irreversibles. Claro. Es muy fácil, pasito a pasito, ir hacia el modelo. Ahora va a ser muy difícil desandarnos. Por eso yo digo que en el 2021 se juega la Argentina, se juega el destino del Claro, país. en las elecciones de medio tiempo, dice usted. Claro, Ahora no en le las quiero parlamentarias. poner dramatismo, pero es real la situación de que se juega la Argentina en esta elección. ¿Está haciendo bien la oposición? ¿La oposición está trabajando bien? ¿Está representando lo suficiente lo que tiene que representar? ¿O usted cree que todavía le falta enjundia, le falta algún tipo de actitud? Yo creo, Alfredo, que durante este año lo que quedó claro es que a la gente solamente la hemos defendido desde Juntos por el Cambio. Ya quedó evidente el engaño de Lavagna, de Chiaretti, Claro. de Ramón, eso quedó evidente, pero tenemos que tomar conciencia de eso. Ahora, ¿qué veo yo? Y me parece importante, y con la sinceridad que siempre me expreso, me preocupan algunas definiciones políticas frente al momento que está viviendo la Argentina. Por eso que te sonreías de esto que decía de los discursos con pota, Sí. de los discursos de circunstancia. No es un momento para discursos de ocasión, para salvar la ropa, ni para hacer demagogia tampoco, ¿sí? Es un momento para dar claras definiciones. Y te doy un ejemplo. El ministro Fernández Quiró ha dicho que lo de la vacuna fue un error. Sí. Un excelente ministro, Le con salió una el gran cruce de tarea, Patricia Bullrich. con una gran empatía con la sociedad, un tipo que labura desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la Una mañana gran imagen positiva, además. del otro día, pero es un error. Él ha dicho que es un error. ¿Qué dijo el presidente en el Congreso? Que lo de la vacuna fue un error. Fue un error. Y con eso él cree que ya cumplió, que no tiene que hacer nada más. Entonces, yo digo, desde la política tenemos que dar definiciones claras, porque la gente está esperando eso, se confunde, y si no, entra en una desesperanza de que cree que no hay alternativa frente a lo que sucede, ¿sí? Es muy grave lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que la gente dice, bueno, a veces se quedan como ensimismados, como que Cristina ya logró todo. La desesperación de Cristina muestra que todavía no logró su impunidad. Claro. La película está abierta, el papel está en blanco, y esto lo define la gente. Es la gente la que le va a poner un freno. Te doy un ejemplo, Alfredo. Sí, breve, porque tengo un pequeño... Grabois durante el gobierno de Juntos por el Cambio no tomaba terreno porque sabía que iba preso y que no lo podía hacer. Claro. Ahora lo hace. Ese es el peligro de que Cristina se convierta en la justicia. Ella quiere destruir la verdad y a los defensores de la verdad para instalar su verdad oficial, su historia oficial. Pregunta maldita, una bomba. Es muy sencillo para usted, pero para mucha gente sería complicado. Hoy, uno de los hijos de Lázaro Báez, dijo que si hubo corrupción, quiere decir que hay funcionarios implicados, involucrados. Le pido que me nombre quiénes son, a su criterio, los funcionarios involucrados en esta corrupción con Lázaro Báez. Cristina Kirchner, que organizó el gobierno para delinquir. Mira, Alfredo, no nos puede pasar a los argentinos con Lázaro Báez lo que nos pasó con María Julia, que absorbió toda la corrupción del menemismo, pero Menem se escapó de la justicia. Claro. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que toda esa corrupción, que ha sido única en la historia de la Argentina, tenga su correlato de castigo, pero no por venganza, porque lo necesita el país y eso va a ser muy bueno para la democracia y para la política. Diputado Álvaro de la Madrid, muy amable, muchas gracias por venir. Gracias.